Con motivo de la conmemoración de los 463 años de la fundación de la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, Valledupar Noticias presenta una mirada ecológica de esta tierra en la que han habitado maravillosas especies vegetales y animales. Nadie mejor para hablar de las que aún se conservan y las que están en peligro de extinción que el investigador y ambientalista Tomás Darío Gutiérrez. El experto se refirió, de igual modo, a los efectos nocivos de las bonanzas algodonera y carboníferas. Una de las grandes maravillas que describieron los primeros conquistadores o sus cronistas, quienes los acompañaban, en particular Antonio de Herrera, he encontrado en él, y el padre Fray Pedro Simón, lo mismo posteriormente en el siglo XVIII, el padre Antonio Julián, es la biodiversidad de esta región. La describen a veces con detalles. Yo, por ejemplo, encontré, y hasta se publicó por ahí en un libro, la primera descripción que en América se hizo de un pajuil, la hizo el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, quien estuvo aquí en 1514, imagínate, antes de Rodrigo de Bastida, cuando no eran ni siquiera conquistadores, sino aventureros. Él conoció Tamalameque, describió Tamalameque, como que subió un poco por el río, porque describe Tamalameque, y describe el paujil, él le llama pavón o pavos, y describe tanto el color de la hembra como el color del macho. Hoy el paujil es el nuestro, el Crax alberti, porque en Colombia hay varias especies de paujil, pero el nuestro, el Crax alberti o paujil de pico azul, es endémico colombiano, el ave emblemática por excelencia, endémico colombiano, y está oficialmente declarado en peligro crítico de extinción. Lo hubo en todo nuestro valle, desde Fonseca para abajo, en todos los alrededores de Valledupar. En nuestra adolescencia había mucho paujil, y hasta los alrededores de Curumaní, Chiriguaná, por allá por el río no hubo tanto. El asunto es que está hoy en Perijá y en el piedemonte de la Sierra Nevada, los últimos ejemplares, y queda algunos de ellos por el Magdalena Medio, pero está en peligro crítico y sigue destruyéndose y nadie ha hecho nada hasta ahora. Una especie. Otra especie que, entre tantas que podríamos mencionar, y que ellos la mencionan mucho, ellos decían en su documento, aquí hay mucha comida, hay centenares de puercos, grandes manadas de puercos. Entonces, ¿cuáles eran esos puercos? Sabemos que el cerdo que comemos hoy, que eso lo trajeron ellos, se está refiriendo a nuestros jabalíes, a nuestros cerdos naturales, el saíno y el manao. Si hablamos de saíno hoy, todo el mundo sabe que es un saíno, porque todavía hay algunos saínitos por allí. Pero el animal, según la idea que yo tengo, muy vigorosa, porque todo me la documenta, es que el mamífero más numeroso que hubo en nuestro medio fue el tallazu pecarí, que nosotros le llamamos manao, debido a que los primeros españoles le llamaban puerco de manada. Aquí le llamamos manao y manada. La gente mayor de 60 años recuerda que aquí hubo manadas inmensas de un animal que era en cierto modo agresivo, y que nuestros caminantes, nuestros abuelos que iban por los caminos, en sus mulas, en sus burros, tenían que detenerse para que la manada terminara de pasar porque eran agresivos. Pero al mismo tiempo, a pesar de un fuerte olor que emanaba de ellos, la carne era exquisita y se les cazó siempre, y era una de las carnes que más se consumía. Yo en mi niñez la consumí mucho porque en Becerril había mucho manado. Lo que nos preocupa a los que tenemos conciencia ambiental es que se extinguió, absolutamente extinguido de nuestro medio, y nadie es consciente de eso. El ambientalista dijo que, contrario a lo que se cree, hay exceso de población de tigrillo, lo que está ocasionando problemas en la supervivencia de otras especies. Hizo énfasis en las aves en grave peligro de extinción. Pero hablando de los que están en peligro, de los vulnerables, son todos, podemos mencionar cualquier cantidad. Las palomas, la guarumera, por ejemplo, una hermosura de paloma de color morado, grande, gigante. Tú no ves una por ninguna parte, pero llegas al canal de Panamá y las guarumeras se te meten al carro a pedir comida, porque como los gringos las enseñaron a ser mansas porque no se metían con ellas durante 90, 100 años, ellas se convirtieron en lo que tienen que convertirse los animales, en amigos de nosotros, en aliados. Y yo me puse sentimental porque yo recuerdo las guarumeras de mi niñez como una de las cosas más bellas de mi infancia.
y aquí desaparecieron, y llego al canal de Panamá y encuentro que son bandadas totalmente mansas. O la ojo de plata, que existe desde La Guajira hasta Valledupar, ¿sí? O la cotorra cara limpia, Aratinga acuticaudata, que es típica de La Guajira y que se extiende siguiendo la cordillera de los Andes hasta San Diego. Por acá por el lado de la Sierra Nevada no, pero sí por San Diego, hasta ahí llega esa cotorra, está en peligro de extinción. O el turpial, el ave canora por excelencia en América, el turpial. Nadie, por Dios, tiene conciencia de que extinguimos el turpial. No hay uno solo. Patillal, La Junta, Valledupar, el turpial era casi doméstico, se metía a las casas a robarse los huevos, la leche en los perolitos, en las cocinas, ¿sí? Pero, para su desgracia, sabía imitar voces y se le enseñaba a silbar vallenatos y se llevaba a Barranquilla y al interior y se vendía costoso. Lo extinguimos. Entonces, hay grandes campañas para salvar animales, pero en el interior del país, porque allá se hace investigación. Y tú ves el libro rojo de los pájaros de Colombia, el libro que registra los pájaros que están en peligro de extinción, y no aparece el turpial, porque el turpial es nuestro y aquí no hay investigación. Y ningún pájaro más bello, ningún pájaro canta mejor que él, y ningún pájaro fue más propio de nuestra cultura que el turpial. Los compositores de hoy no le cantan al turpial porque no lo conocen. Si tú ves por ahí algunos en jaula, ¿sabes de dónde los traen? De Venezuela. De Venezuela. También los hay mucho en Curazao. Ellos no los han extinguido, nosotros sí. ¿Por qué tenemos que ser los primeros en violencia? Eso también es violencia y también es criminalidad. De las especies vegetales destacó el peregüétano, el cotopris y el guáimaro. Y tú encuentras en el libro rojo de los grandes árboles en Colombia, los que están en peligro, el peregüétano. El peregüétano. Afortunadamente yo le informé al Jardín Botánico de Medellín, ellos no sabían que aquí había peregüétano, yo le dije, es simbólico para nosotros. Hay cantos vallenatos al peregüétano. Nuestros padres iban a recogerlo en abril para comer. Entonces me decían, ¿y qué se come? Yo, la fruta. No lo sabían. Se vinieron corriendo en un Toyota, porque yo les dije, está cayendo la fruta en este momento, es el mes de abril. Y recogimos, y el Jardín Botánico de Medellín, con semilla vallenata, produjo más de 2000 plántulas de peregüétano, en peligro crítico de extinción. Otro árbol emblemático del Valle de Upar, del departamento de Cesar y de La Guajira. El peregüétano está declarado oficialmente en peligro crítico de extinción. ¿Te acuerdas de aquel canto vallenato? Y si arriba le cae un aguacero, tiemblan los peregüétanos de miedo. Me tocó cantárselo al director científico del Jardín Botánico de Medellín para que se diera cuenta que el peregüétano para nosotros era simbólico. Yo ni siquiera sabían ellos que existía. Entonces, el caracolí, el Anacardium excelsum, mira ese nombre científico que nos indica el valor de ese árbol. Es el más hermoso y más bello. Lo hay en otras partes, pero no tan corpulento como para llegar a tener un tronco de 4 metros de diámetro, como este que existe en Manaure, en la Reserva Natural Los Tananeos, que besotes también a él, por lo menos unos 50 caracolíes gigantes, y van creciendo, que él crece muy rápido, gracias a Dios, centenares de caracolíes. Y otra cosa, el guáimaro. El guáimaro era de nuestra alimentación. Nuestros abuelos lo comían como la papa, la pepa, la semilla del guáimaro. El guáimaro es una semilla pequeña de unos 2-3 centímetros de diámetro que se cocinaba y que se comía con queso, con carne, que se hacía arepa, bollo, chicha, dulce. Y además tiene una cascarita muy jugosa y muy dulce que también se puede comer, que es de la que se alimentan los pájaros y los micos. Y cuando la pepa cae, la comen los ñeques, las guardatinajas, los saínos, el burro, el caballo, la vaca. El caracolí tiene una gran ventaja, que podemos sembrarlo y antes de que declinemos por nuestra edad, lo vamos a ver adulto, porque en 10 años, ya tengo la experiencia de los besotes, tenemos caracolíes de 15 años que son árboles de casi 20 metros de altura. Crecen muy bien, muy bien. Eso no pasa con el guáimaro. El guáimaro es muy lento. Los guáimaros de la misma edad pueden tener 7-8 metros de altura, todavía no fructifican y no sé cuántos años habrá que esperar. Pero los caracolíes sembrados a partir del 95 en los besotes tienen 6-7 años de estar produciendo frutos y flores para las abejas y frutos para los animales. Todos comen caracolí. Unos comen la fruta blanda y otros la semilla. Y total, es un excelente árbol. Y debajo de los árboles grandes siempre hay humedad, siempre se generan manantiales. Es vital el caracolí, el Anacardium excelsum. Alguien le llama, una frase que nunca se me olvidó, hablando poéticamente
tratando de encontrar la palabra clave para describir un gran hombre de Valledupar. A Pedro Castro Monsalvo le llamó el caracolí humano, me gustó ese calificativo, el caracolí humano, porque el caracolí, digo yo, en la mayoría de los aspectos es lo máximo de nuestros árboles. Es hora de salvarlo. Hay en Valledupar 4 o 5 caracolíes que van creciendo muy bellos, y en muchas de nuestras avenidas habrá que reemplazar los árboles introducidos que trajimos por árboles nativos. Uno de los que hay que traer es el caracolí. Yo no sé quién sembró hace ya más de 20 años un caracolí que está monumental en la avenida de la Ceiba, yendo hacia el terminal, allá bien abajo, en donde termina uno de los tramos de bulevar, en toda la esquina, hay un gran caracolí, enorme caracolí. Podrás ver cuánto ha alcanzado ese árbol más o menos en 20 años, que hay árboles que en 100 años no tienen esa envergadura, seguro que sí. Un carreto, te garantizo que en 100 años no tiene esa envergadura. Ojalá pudiéramos ir ahora para mostrártelo, para que sepas. Y hay otro en la entrada antigua del hospital, va creciendo muy hermoso. Y en el Parque Lineal de Hurtado, en donde han debido sembrarse por lo menos 100, no hay sino uno. Reiteró la necesidad de preservar la biodiversidad en cada municipio precisamente por ser los que más daño le hemos hecho al planeta, aseguró Tomás Darío Gutiérrez. Cada municipio, vengo diciendo hace rato, debe crear un área similar, por lo menos 1000 hectáreas de parque por municipio. Nosotros estamos más obligados que todos los humanos de la tierra, porque somos los que más daño le hemos hecho y le haremos al medio ambiente, primero por el algodón y luego por la desgracia del carbón, que nos va a arrebatar 2 millones de hectáreas de suelo fértil. Los únicos seres humanos, la única región del planeta capaz de infligir un daño al suelo fértil, a la tierra, a la biodiversidad, hemos sido nosotros. Por lo menos en donde no llegue esa maldición, crear reservas y que los mismos carboneros lo apoyen. Si ya eso es inevitable porque por los tratados internacionales están hasta por encima de la Constitución, entonces que se decidan apoyar económicamente la creación de reservas para salvar nuestra biodiversidad. Finalmente, el historiador expresó: yo no soy político ni soy liberal para que se crea que va a ser, lo digo por liberal y por político, no soy ninguna de las dos cosas, ni soy conservador ni soy nada porque no soy político, pero Pedro Castro, pero Alfonso López Pumarejo fue un verdadero redentor para Valledupar. Sí, él, no, yo no diría lo mismo de Alfonso López Michelsen, pero él es un verdadero redentor. Primero creó carretera. Un Ospina, 8 años antes que él, había traído la carretera desde Riohacha hasta Fonseca, y él la trajo desde Fonseca hasta Valledupar y la llevó a Fundación y hacia el interior del país. Y montó la granja y trajo reproductores de ganado fino y de caballos finos y de burros finos y de gallinas finas, o sea, reproductores para todas las especies de nuestros animales, de nuestro ganado, de nuestras aves, con el fin de que todos los campesinos llevaran allá y se mejorara la raza. Hizo maravillas. Y volvimos a empezar, volvimos a la vida y comenzó a proyectarse la ciudad. Luego vino el algodón con su desastre ambiental, pero con cierto impulso económico, y se creó el departamento del Cesar. Vino ahí todo maltrecho, y algo, hay que ser justo en los calificativos. Ha habido políticos buenos que hicieron cosas, un Pepe Castro, un Manuel Germán Cuello, gente que hicieron cosas que sentaron precedente, un Jorge Dangond, que sentaron precedente y que los frutos aún los recogemos. Y en los últimos años, un Aníbal Martínez Zuleta, un Rodolfo Campo, un Elías Ochoa, que hicieron cosas, ¿sí? Pero ya se está sintiendo la falta urgente de gente similar a ellos, porque tenemos tremendas amenazas, que estamos en lugar de regocijados como hace 8 o 10 años, asustados. La ciudad se nos está saliendo de las manos por falta de manejo. Esperamos que el alcalde actual sea ese que estamos esperando, ojalá, porque se disparó el crecimiento, se vino el éxodo de gente de todas partes, comenzaron a fallar los servicios públicos, anidó en nosotros la violencia, nos trajeron esa bendita cárcel que ha hecho desastres como consecuencia en la criminalidad, y la bella ciudad, que sigue siendo bella gracias a aquellos buenos alcaldes, está amenazada de muerte, pero con la esperanza de que hay gente con grandes condiciones humanas que es capaz de llevar la ciudad y el departamento a retomar el camino. Yo tengo fe en el actual gobernador y en el actual alcalde.
están dando buenas señales. Buenas señales. Estoy entusiasmado con proyectos que le he visto concebir al actual gobernador. Creo que eso va por buen camino y que vamos a volver por el sendero que tenemos que tomar para que Valledupar sea lo que tiene que ser, la ciudad orgullo de nuestro país y la ciudad que forjó el símbolo identitario más significativo de Colombia en los últimos 50 años, la música vallenata.